En Colombia hay un extraordinario mover del Espíritu Santo. Muchísimas personas entregando sus vidas a Jesucristo, y una de las congregaciones que encabeza con gran influencia ese mover es el Lugar de Su Presencia, pastoreado por Andrés Corson. Pastor, gracias por acompañarnos. Tenemos un par de cosas en común usted y yo. Sí. Nuestros abuelos fueron misioneros a los países a donde ahora servimos, ¿no? Usted acá en Colombia, en mi caso México. Pero en el caso tuyo no creciste como hijo de misionero porque te sentiste más colombiano, ¿cierto? Sí, mi abuelito vino en 1933, mi mamá nació aquí, ella después volvió a Australia, pero siempre ella se cree totalmente colombiana y yo creo que por eso me siento más colombiano que cualquiera. Volvimos, o ella después de 15 años en Australia volvió con mi papá y yo tendría 4 años. Ya. ¿Y tu mamá al pie del cañón ahí todavía? Ella con 80 años sirviendo, ella llega a las 8 de la mañana a trabajar, se va a las 7, 8 y le digo, mamá, vete, no, pero ¿qué hago en la casa? Sí. Había algo en esa generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, que tenían un fierro en la espalda, ¿no? Que los hacía llevar el evangelio a lugares recónditos del mundo. Sí, mi abuelito hasta que murió también hizo lo mismo. Yo creo que eso está en mi mamá y también está en mí. ¿A qué edad conoces que tienes el llamado a pastorear, a ser líder en la obra del Señor? Desde los 11, 12 años yo me sentaba en la última silla de la iglesia y pensaba, si yo fuera ese predicador, yo lo predicaría así. Ya analizando y criticando. Sí, ya tratando de ser una iglesia que me gustara a mí y que pudiese traer a mis amigos. Entonces, desde muy chiquito, pero yo no quería servir a Dios, yo no quería ser pastor, yo quería hacer plata para sostener a la iglesia. Por eso tan pronto terminé el colegio, entré a la universidad, pero recuerdo que estando allí comencé a pensar, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Debería estar estudiando la Biblia. Y cuando pensé eso dije, no. Pero ahí me di cuenta, yo tenía el llamado, salí de la universidad, intenté otros trabajos hasta que finalmente, un año después de terminar el colegio, ingresé al Instituto Bíblico a estudiar la palabra. Y empezaste joven a ministrar, ¿no? Pues a los 17 años entré a Berea a estudiar la Biblia, casi 18, y a los 6 meses comencé a trabajar todas las tardes en la iglesia. Y hay una historia muy interesante de una transición que me gustaría que hablemos por unos breves minutos, que estaba sirviendo en un lugar, pero tuvieron que irse a otro sitio. Cuéntame rápido de eso, que es interesante. O sea, todos los sueños de mi vida estaban en esa iglesia, ¿no? Yo me veía toda la vida en ese lugar y todo lo que soñaba, todo lo que yo había escrito de niño, yo lo quería para ese lugar, pero no me dejaban. Yo trataba de hacer algo y siempre era un obstáculo y siempre un obstáculo. ¿Obstáculo de cultura, de gente, de estructura? ¿De qué sí, tipo de obstáculo? es como la mentalidad vieja, ¿no? Los diáconos. Los obstáculos de gente. Sí, diáconos, los ancianos. No, nunca lo hemos hecho, no. O sea, cuando yo traje la batería, eso fue la caja del diablo. Cuando traje. Sí. Entonces eso también lo tenemos en común. Bueno, sí, wow. Sí. Y sin embargo después lo aceptaron, pero yo predicaba un fin de semana y el otro fin de semana me contradecían, decían, eso es para los jóvenes, pero nuestra generación, eso es saltar y alzar las manos, y era como luchando en contra de la corriente. Y yo creo que lo que Dios tenía a través de mí era para esa iglesia, pero como ellos no quisieron, Dios dijo, no, nos vamos. Y Dios fue el que rompió esa ligadura y fue durísimo, tanto para mí como para mi familia. Pastor, ¿cuántas veces ha pasado, ¿no? Donde Dios tiene un plan, pero nosotros nos interponemos y se seca todo? Claro. Pues Hechos 1:8 dice, recibirán poder y me serán testigos en Judea, Jerusalén, todo el mundo. Y ese es el sueño de Dios, ganar el mundo. Pero luego hay otro versículo y es Hechos 8:1. Y muestra que porque la iglesia se estancó, Dios tuvo que traer algo como una revolución ahí. Ya no recuerdo exactamente el versículo, pero yo creo eso, que si nosotros no tenemos una visión amplia, Dios tiene que traer algo que lo llamamos división, pero Dios lo llama multiplicación.
Y ustedes entonces empiezan lo que ahora se conoce como el lugar de su presencia, con una visión muy clara en adoración, en alabanza, en la palabra. Eso también lo tenemos en común el pastor Andrés y yo, es que los dos somos directores de alabanza. Sí, Tú sí. sigues siéndolo, ¿no? Sí. También. No, pues de vez en cuando me dejan, pero con estos músicos tan buenos ya apenas. Tienes un equipo de músicos extraordinarios, Sí, sí. la verdad, y directores de alabanza. Ahora, háblame un poquito acerca de lo que es pastorear una congregación tan enorme, pero siempre mantener en vista de que las masas son comprendidas por individuos. ¿Cómo hacemos una iglesia enorme llegarle a ese individuo? ¿Cómo se organizan ustedes para eso? Pues cuando iniciamos la iglesia, desde la primera semana, Dios nos puso el sentir de que teníamos que tener células, lo llaman grupos de conexión o como quiera, y fue un libro de Robert Coleman, que fue el que asesoró durante años a Billy Graham. Incluso él ahí en su libro, se me olvida el título, pero él dice, una vez le pregunté a Billy Graham, si usted iniciara otra vez, ¿qué haría? ¿Y qué cambios haría? ¿O qué cosas no haría? Y él dijo, yo no llenaría estadios. Oh, wow. Y fue Billy Graham el que lo dijo. Digo, El que llenó todos los estadios del mundo entero. Digo, en vez de eso, yo me dedicaría a unos pocos, así como lo hizo Jesús. Qué interesante. E invertiría en ellos para que ellos se multipliquen en otros. El Plan Supremo de Evangelización, ese es el nombre del libro. Y entonces cuando se organizaron desde el día 1, Pues ¿organizaron no fue alrededor así. de ese concepto? ¿O? Ese fue el deseo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces teníamos grupos, era iglesia con grupos y no podíamos. Y ya cuando la iglesia comenzó a crecer, recuerdo que ya teníamos 700 personas, yo dije, no, pues ya para qué, sigamos así. Pero Dios nos habló de una forma muy clara y nos dijo que, y fue una visión. Y en esta visión yo recuerdo que yo veía miles y miles de personas en las calles de Bogotá queriendo entrar a las iglesias. Y yo decía, pero ¿por qué no entran? Y Dios me mostró lo que estaba sucediendo. Él era el que tenía las manos en las puertas de las iglesias. Y le dije, pero ¿por qué no los dejas entrar? Dice, es que si se entra la gente a las iglesias, se me van a estancar. ¿Por qué? Porque eran iglesias con mentalidad de estanque. O sea, de añadir, pero no de multiplicar. Y ahí entendí por qué nuestra iglesia tenía que ser una iglesia celular. Pero células no es tener grupos, células es discipular. El gran secreto es discipular. Cuéntanos un poquito sobre tu rutina como pastor, comunicador. Eres un gran comunicador. Una de las cosas que admiramos de tu comunicación es tu humor y tu habilidad o permiso de ser vulnerable. Cuentas historias chistosas de ti mismo, la gente se ríe de ti. ¿Cómo desenvuelves tu trabajo como comunicador? ¿Lo estudias? ¿Estudias otros comunicadores? ¿Qué haces para...? Pues obvio, siempre mi pasión es oír predicaciones, pero yo quiero oír una predicación que de una persona transparente, y tal vez por eso yo predico de manera transparente, porque me identifico con esa persona. Yo no quiero una persona que se muestre como el chacho y todo eso. ¿Como el qué? El chacho, Eso es hebreo para... el perfecto, ¿no? El Es fariseo. una palabra colombiana. Seguro, bueno. Si no, no. Y entonces tal vez ellos son los que me inspiran, los que me llevan a ver, wow. Así que él era una persona con las mismas luchas que en este momento estoy teniendo y me está ministrando. Entonces así es como trato como ministro. Ahora, obvio, cuando soy transparente alrededor de lo que Dios ya cambió en mí. No puedo ser transparente y seguir en ese pecado, no. O sea, yo hice lo mismo, yo estuve allí, pero Dios me sacó de allí. Ayúdanos en los próximos minutos que nos quedan de ayudar a las personas a tener una mentalidad de visión más amplia. ¿Qué pasó adentro de ti y de Rocío para tener la visión de esta situación donde había gente que estaba luchando en contra de una gran visión? Pero ustedes supieron
romper eso y tener visión grande? ¿Cómo les ayudamos a las personas a poder soñar en grande y a organizarse para alcanzar esos? Pues un lugar en donde Dios rompió eso en mí fue en la oración. Desde que iniciamos la iglesia, Dios dijo que tenía que ser una iglesia de oración. Y yo pensé, te vas a tirar la iglesia, porque para mí lo más aburrido en la iglesia, lo que yo menos quería era la oración. Pero lo bueno es que yo ya había aprendido a orar 1 hora todos los días, ¿no? Y ya tenía la disciplina, y Dios simplemente me dijo, llévalo a la iglesia. Entonces lo establecimos martes y jueves a las 6 de la mañana. Pero yo recuerdo que le dije de comienzo a la nueva iglesia que eran 12 personas, y de esos 12, 8 era mi familia. Entonces la verdad no era... Público cautivo. Sí. Entonces les dije al comienzo, pues fueron 8, luego 6, luego 3, luego 2. Y recuerdo que una mañana no fue nadie. Y a mí me dio rabia porque le dije, Señor, aquí estoy teniendo la oración. Y no vino nadie, pero dijo, en todo caso, hazlo. Y esa mañana, esa mañana empecé a orar y Dios me mostró un muro alrededor de mí que impedía el avance. Eran mis fortalezas mentales. Y en oración yo vi que ese muro cayó. Entonces yo creo que la oración, la guerra espiritual, renovar la mente, cambiar nuestra forma de hablar, además de todas las otras estructuras, ahí fue el inicio para mí de lo que hoy se ve. Otra y un último consejo que me gustaría pedirte. Todos los que les conocemos sabemos que tú y tu esposa son un gran equipo y que ella es una parte muy esencial de todo lo que ustedes hacen. Anima a los pastores a cómo podemos tener esa clase de relación tan estrecha que tienen tú y Rocío. ¿Cómo trabajan ustedes eso? Porque ha de ser complicado con tantas cosas, mucha agenda, mucho trabajo, pero ustedes se mantienen muy cerca. Sí, a veces tuvimos conflictos duros, ¿no? Es normal en los matrimonios, ¿no? Pero aprendimos a manejarlo y yo lo veo de la siguiente manera. Yo soy el visionario, yo soy el capitán. Yo digo, nos vamos para Hawái. Y mi esposa es la que se asegura de que el barco llegue a Hawái. Entonces es saber, los dos tenemos nuestro lugar, ella honra mi lugar y yo honro el de ella, porque yo sé que sin ella no puedo hacerlo. Entonces un ejemplo, su presencia aquí, que es la iglesia de los niños, en este momento tiene 6,000 niños, pero cómo llegamos a hacer no solo la cantidad de niños, sino que fuese un lugar espectacular, que yo le dije, yo quiero hacer esto. Entonces ella, así como estaba escribiendo la canción ahorita, bueno, ¿cómo quieres que sea la iglesia? Dije, quiero que haya alabanza, pero que sea cortica, que sea espectacular. Quiero que haya obra de teatro. Quiero que la enseñanza de la Biblia sea de solo 7 minutos, porque los niños no ponen atención. Quiero que se haga tarea. Y lo último que quiero es que al final reciban unas onces. Y esto fue porque... Once. Es palabra colombiana que significa refrigerio. Bueno, o pasaboca o refrigerio. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo un recuerdo de cuando tenía 11 años en Australia, en una iglesia me dieron un juguito y unas galletas. Y eso fue como, wow, en la casa de Dios me dieron eso. Entonces, eso quedó incluido. Y hoy, imagínense, 6,000 damos helados, paletas. Sí. Pero para los niños muestra que la iglesia es algo chévere. Entonces, mi esposa tomó todo eso y se reunió con su equipo y lo organizaron. Los admiramos mucho. Admiro la amistad que tienen tú y Rocío, que se nota que son grandes amigos. Admiramos lo que Dios está haciendo en el lugar de su presencia. Gracias por tu ejemplo, por tu fidelidad y por tu amistad. Bueno, Marco, gracias. Andrés Corzo, muchas gracias. Qué bendición.